Bien, Dios les bendiga, pues nuevamente aquí estamos conociendo un ministerio más de tantos y tantos que Dios ha puesto, ¿verdad?, en las manos de siervos para servirle y glorificar su nombre en muchos lugares. Y hoy tenemos el gusto, ¿verdad?, pues de tener al pastor Samuel Arras. Y pues es un privilegio, pastor, tenerlo aquí con nosotros, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y que podamos, ¿verdad?, tener este espacio, hermano, en el cual podamos conocer ese ministerio que Dios ha puesto en su vida para llevarlo hasta el día de hoy. Sí, y vamos a iniciar, hermano, por este caminar de lo que ha sido este ministerio. Y nos vamos al inicio, hermano. ¿Dónde nace Samuel Arras? Bueno, mire, yo nací aquí en Ciudad Juárez, en el área de Zaragoza, por ahí yo nací, siendo mis padres alguien que venía del Valle de Juárez, se establecieron en Zaragoza, y ahí nacimos, ahí nos empezamos a criar con la infancia. Viajamos un poquito hacia el valle de aquel lado de Porvenir, bastante lejecitos, a Banderas, Distrito Bravo. Mis papás eran de allá, entonces estuvimos entre Zaragoza y Banderas, pero nací en Zaragoza, aquí en Ciudad Juárez. Aquí nace. Su infancia, hermano, ¿cómo llevó su infancia? Fíjate qué importante es esto y qué interesante, porque mi papá era alcohólico. Mi papá era de los que tomaba alcohol y hacía ahí para poder, porque en ese tiempo no había suficiente dinero para poder conseguir él sus bebidas. Era alcohólico, y algún día él, un anciano, un pastor anciano, Fidel Sáenz se llama, él le habló del Señor, así en 30 segundos te lo platico. Lo iban a robar porque estaban en Banderas, lo iban a robar para poder comprar más alcohol, y era el pobre viejecito que venía de visitar a alguna familia y iba rumbo al templo. Entonces, cuando lo contactan o cuando tratan de estar con él para quitarle lo que traía, pues el viejito les habla de Cristo. Mi papá en medio de 3 semanas de alcoholismo o de andar en la borrachera, pues él siente algo, Dios lo toca, va, acepta a Jesucristo, se bautiza, entrega su vida al Señor, y él empieza a aceptar al Señor. Para ese entonces yo ya medio estaba, o sea, ya estaba muy recién nacido. Mi recuerdo es ya, aunque es en Banderas, es en el Valle de Juárez, yo ya no me acuerdo tanto del alcoholismo de mi papá, porque ya mi papá era alguien que estaba en el camino del Señor. Entonces, yo soy alguien de recordar su infancia en el camino del Señor. Yo ya me acuerdo de mi papá pastor, ya me acuerdo de mi papá ministrando. En 1974, 73, por ahí, ya mi papá era pastor en la Sexta Iglesia, que está de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que está en Zaragoza. Entonces, ya de ahí empieza mi recuerdo de estar en la casa del Señor. ¿Esos son los recuerdos que tiene entonces de su papá? Sí, esos son los recuerdos. Sabe que llegó, ¿verdad?, a hacer otras situaciones, pero bueno, ya los recuerdos que tiene usted son de esa manera. ¿Hermanos tiene, hermano? Sí, somos 8 en familia. Hoy tengo la gracia y el favor de Dios de contar con mis hermanos. Un hermano, solamente fue un hermano hombre, todas las demás fueron mujeres, y pues hoy estamos regados entre aquí Juárez, y estamos 2 aquí en Juárez, una en Delicias, y las demás en Estados Unidos. ¿Involucrados también en el ministerio? Todos, por gracia de Dios, todos. En la pastoral nada más yo, pero mis hermanos, mi hermana Ruth, que es mi brazo derecho, ahí en la iglesia que ahora pastoreo, mi hermana Sofía también, que son pilares fuertes en la iglesia, pero mis demás hermanos pues están dentro del camino del Señor. ¿Cómo fue la relación, hermano, con ustedes como hermanos de niños? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué era? Mira, es complicado, pastor, porque nosotros siempre vivimos en casa pastoral. Mi papá fue pastor aquí, fue pastor en el estado de Chihuahua, o sea, en todo el estado, pero siempre vivimos en casa pastoral. Y quien ha vivido en casa pastoral sabe que se pierde un poquito la privacidad. Sí. Entonces la relación entre hermanos es poquito complicada, y más cuando somos muchos, y más cuando no se hay para comer. Yo recuerdo que en mi infancia, pues mi papá
por ser un pastor de la vieja escuela, nunca estuvo en una graduación mía, nunca me acompañó, y no lo digo en forma de reclamo, sino lo digo porque no estuvo, no nos acompañó, siempre mi mamá, mi papá ocupado con cosas de la iglesia, y yo me acuerdo que no había suficiente dinero, comíamos carne una vez a la semana, pero me acuerdo de algo, que cuando yo veía que ciertos hermanos no venían a la iglesia, lo que yo hacía era ir a visitarlos y a decir, oye, porque siempre pues en la juventud, oye, ¿por qué no fue tu papá? ¿Por qué no fueron? No, pues por X razón. Yo le decía, no, pues vayan, dejen, miren, necesitan estar en la casa de Dios. Pero tenía una razón. Lo que pasa es que yo sabía perfectamente que mientras más gente había, nosotros podíamos comer mejor. Entonces yo por eso visitaba a la gente cuando no iba, y eso de alguna manera ayudó, porque mi papá fue de los primeros de la iglesia apostólica que tuvo aquí, en Delicias, por ejemplo, la primera de Delicias, tuvo congregaciones arriba de 200 miembros, en el 1978, 1979, 80, eso no era tan fácil de lograrlo, y entonces pues yo esto me ayudaba para comer, pero mi relación con mis hermanos, al estar en la casa pastoral, pues siempre fue complicada, y además éramos muchos, y además faltaba el recurso, y además faltaba la comida, batallábamos un poquito, pero gracias a Dios que todos pudimos mantenernos en el camino del Señor. Es un poco complicado, ¿verdad? Y a mí también me tocó vivir por algunos años, precisamente como dicen, en la casa pastoral, y el tener, ¿verdad?, ahí la puerta, vamos a decirlo, abierta a los hermanos que llegan, no sabemos a qué horas llegan, que tienen necesidad, que vienen por oración, que vienen en busca de un consejo, en fin, y como dice, ¿verdad?, siempre tratar de guardar ese orden, ¿no? Como hijos de pastores, tener que llega alguien y estar presentables, dar esa buena imagen pero hermano, estamos hablando de que es una niñez, como niños, ¿verdad? Aunque sea hijo de pastor, 3, 4, 5, 10 generaciones, no importa cuántas, estamos hablando de un niño que quiere jugar, quiere divertirse como cualquier otro niño, tal vez hacer alguna travesura entre hermanos, no sé, de alguna forma, y tener que guardarse muchas de esas situaciones. Sí, porque mira, había algo, pastor, que como familia pastoral, si había un culto de damas los sábados, pues tenías que levantarte temprano y tenías que estar listo y apoyar y ayudar, porque fuera lo que fuera, el pastor tenía que ir con toda la familia. No tenías tiempo para disfrutar tu niñez, exactamente como lo dices, era muy complicado, porque estando en la casa pastoral, siendo hijo de pastor, y en aquellos años, pues tú tenías que andar intachable, o sea, no podías. Yo comento a los hermanos de la iglesia un comentario. En mi casa nunca se dijeron maldiciones, nunca, lejos fuera de eso, de alguna grosería o una palabra de doble sentido, o que en un canal de televisión y todo. En cambio, yo en la secundaria, yo era el más mal hablado del salón. ¿Por qué? Porque quieres ser afuera. Estás las 24 horas, los 7 días, los 365 días metido en la congregación, en la iglesia, con los hermanos, en la casa pastoral, te levantas y está la iglesia, te acuestas y está la iglesia, gente llega, Entonces, era mucha iglesia para muchachos de 8 o 9 años, o sea, era mucha iglesia en aquel tiempo, y entonces buscabas emparejarte a los de la secundaria, a los del 6º grado. Era complicado, pero pues bueno, gracias a Dios, vuelvo a decir, nos ayudó porque hoy nos mantenemos en la iglesia. Pero estamos hablando, pastor, de que se rompe una burbujita, vamos a decirlo así, paternalista, de que los papás, en su caso, ¿verdad?, su mamá, de la preescolar, de la primaria, estar al tanto de ir a llevarlos, a traerlos, a lo mejor llevarles lunch al recreo, no sé, tantas cosas, ¿no?, que se llevan. Pero ya una vez que se cambia uno a la secundaria, es otro ambiente, otro entorno, ¿verdad? Son otras amistades que vienen de otras escuelas, culturas, costumbres, y es una influencia que aunque uno quisiera guardarse, ¿verdad? Como dice, bueno, yo en la casa tengo un respeto, guardo, tengo una educación en la iglesia, en fin, pero ya como
un preadolescente dentro de la secundaria. Es difícil. Y digo, a lo mejor es difícil en su tiempo como en el tiempo actual, ¿verdad? Y quizá a lo mejor hoy diríamos peor la situación, ¿verdad? Es difícil. Pasa el tiempo, hermano. Usted sigue caminando. ¿Cómo es que empieza a trabajar dentro de la iglesia? Cargo, no sé, algunas tareas que se le empiezan a encomendar. Yo tuve, al estar siempre en la iglesia, siempre en la casa pastoral, siempre mi relación con la iglesia, tuve todos los cargos que puedan haber en la iglesia, todos. No me faltó ninguno. No canto y fui director de canto. Estuve en guitarra, o sea, en todo. Cuando ya llega mi juventud, pues entonces yo me empiezo a sentir un llamado muy especial. Yo la verdad, aunque no soy de los hijos de pastor que dicen, yo no quiero ser pastor, yo lo que sea, menos hijo de pastor, porque veo cómo se sufre, veo la escasez, veo cómo es la familia pastoral, cómo es atacada, algunas veces con razón, pero muchas de ellas sin razón. Entonces, los hijos de pastor, cuando pueden deslindarse, inmediatamente se deslindan, toman su camino, algunos de ellos ni los volvemos a ver en la iglesia. Pero en el caso mío no, yo siempre tuve la inquietud de trabajar, de predicar. Una de mis pasiones es la predicación. Yo creo que Dios me ha dado esa gracia, y no es que sea modestia. Dice que alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Pero yo creo que Dios me ha dado la habilidad y la gracia para poder predicar. Entonces es una de las cosas que me fascina. Como eso me gustaba, yo en cuanto pude ejercer mi liderazgo desde la juventud, yo empecé a ejercer mi liderazgo. Después, pues ya en base, como estábamos en la iglesia apostólica, fuimos a la escuela, al instituto, y luego ya fuimos diáconos, y ya seguimos todo el proceso hasta llegar a ser pastor. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Yo creo que en el mismo transcurso de la vida, porque yo sabía que al final del día esto iba a terminar haciendo esto. Yo estuve en finanzas, estudié la escuela para poder también tener un desarrollo y economía. Yo sabía que en la iglesia apostólica no se vivía. Hoy se vive, gracias a Dios, pero no se vivía. Entonces yo ejercí mi profesión y estuve trabajando, además de estar en la iglesia, estaba trabajando hasta hace, yo creo que en 2011, que dejé de trabajar, pero yo sentí que este era mi llamado. En aquel entonces, ¿había muchas iglesias apostólicas? Sí, había, no muchas, porque nuestro distrito o la iglesia apostólica ha crecido mucho. Para el interior del país, pues hay mucho. Aquí en Chihuahua no había muchas, pero por ejemplo en 1978, que es cuando nosotros dejamos de estar aquí y nos vamos a Delicias, cambian mi papá a Delicias, en 1978 ya había alrededor de 10 iglesias. O sea, ya eran algunas, porque pues, no estaba tan crecido en la ciudad, pero sí estaba, ya había como 10 iglesias, algunas otras misioncitas. Ahorita en la actualidad pues ya somos un mundo de iglesias. Sí. Cuando usted era joven, hermano, un adolescente tal vez, o a lo mejor un preadolescente, ¿qué sueños tenía en cuestión del ministerio? Viendo toda la gama, ¿verdad?, que podemos observar alrededor de ministerios desarrollándose, unos empezando, unos trabajándose ya, y usted al estar involucrado directa o indirectamente entre todos, de que dijera, usted sentía o se veía, se soñaba realizando un ministerio, o directamente ya decía, estaba destinado al pastorado. Fíjate, yo siempre soñé ser pastor. Quise ser pastor, siempre. Yo me soñaba predicando, yo me soñaba no tanto en una congregación, pero sí me soñé predicando. Después tuve muchos otros sueños, otros deseos, pero en cuanto al ministerio siempre quise ser predicador. Y luego una de mis intenciones, que a lo mejor no se han cumplido como yo hubiera querido, era llevar a la juventud
a una transición en cuanto a lo que se hacía antes, que era muy reservado, a buscar otros horizontes, como son los medios de comunicación, como entrar en los deportes, como tener un sentimiento, una acción social, que hoy es parte de lo que no he logrado desarrollar como quisiera, pero además de predicar también quería yo llevar a otra dimensión a los jóvenes, cosa que pues era complicado en aquel tiempo, ¿no? ¿Por qué le llamaba la atención, hermano, lo que era la predicación o el compartir el mensaje? ¿Sabes que mi papá no era un predicador que tuviera todas las herramientas que hoy tenía, pero algo había, que cuando cerraba su sermón, siempre me hizo llorar, y siempre veía a la gente quebrantada. Entonces, esa gracia, esa habilidad de poder hacer que la gente llore, con solamente hilar un grupo de frases, de palabras, y entonces estas llegaron al corazón de la gente, eso me apasionaba, ver la gente llorar en el altar. Yo no sabía si se estaban arrepintiendo, yo no sabía si se estaban quebrantando, yo no sabía nada, no sabía ni por qué había esa transición de tú cuando los ves que llegan a la iglesia, entran por la puerta y luego al finalizar, poquito antes de irse en el llamamiento, verlos quebrantados. Esa transición que yo no entendía, me generaba sentimientos, emociones, y yo decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso que hace mi papá. Yo quiero hacer eso que hacen otros predicadores. Yo lo quería hacer. Y yo creo que eso generó en mí este deseo de predicar. Fue lo que le empezó a llamar. Yo creo que sí. La atención. ¿Cómo se hacía, hermano? Vamos a regresar entonces allá por el 76, 78, no sé, por aquellos años. ¿Cómo era un servicio, hermano, en aquellos años? Cuando usted veía la iglesia, la congregación a realizar, ¿verdad?, esa liturgia o ese servicio, ¿cómo usted lo veía, digamos, en un contraste de aquel entonces? Sí, bien, hay diferencias, porque en aquel tiempo, te estoy hablando de mi conciencia, ya cuando yo tuve una clara conciencia de todas las cosas, del 1976 por ahí, 78, 80, todos los 80s, la Iglesia Apostólica, y yo creo que la mayoría de las iglesias tenían una liturgia muy clásica y muy igual todos. La bienvenida y luego daban nacimientos de gracia, daban un espacio para que 3 o 4 personas pasaran, hicieran un nacimiento de gracia, una petición, una oración o un testimonio. Y luego cantaban, abrían un espacio para que cantaran los jóvenes, las damas y los varones. Y luego seguía la ofrenda, y luego seguía la predicación, y luego seguía el llamamiento, y luego la despedida. Eso era la liturgia de aquellos tiempos. Hoy pues entendemos que ha cambiado un poquito, ¿verdad? Hoy es alabanza, por el ministerio de alabanza, y luego la ofrenda, y luego la predicación, y luego la despedida. No, en aquellos tiempos era todo un programa, había que llevar el himnario, había que llevar la Biblia, y luego en aquel tiempo, algo que no sucede hoy ya, gracias a Dios, pero quien iniciaba, o quien le tocaban los himnos, o quien le tocaba la ofrenda, los músicos solamente le daban el tono, y el que iniciaba, o el que estaba, él tenía que cantar. Y pues batallábamos mucho porque no cantábamos, y entonces no nos acoplábamos al tono, y el nervio de iniciar el canto y todo esto era complicado. Hoy, gracias a Dios, pues que ya hay ministerios de alabanza que ellos nos sacan de muchos apuros, ¿verdad? Pero en aquel entonces, los 70, los 80, era muy complicado, porque además de prepararte para hacer la liturgia, tenías que medio afinarte para poder iniciar los cantos, y luego pues nos basábamos a un himnario, ¿verdad? Teníamos que leer, afinar la voz y poder entrar en el tono. Esto era todo un mundo para hacer. Sí, y luego todavía decía uno, cuando le tocaba a uno estar participando en la música con el instrumento, decía, ay, luego ya viene la hermana, y si platicando se desafina, ahora cantando, ¿verdad? Y luego, no podía cantar y volteaba y se nos quedaba viendo así medio como echándonos la culpa a los músicos, ¿verdad? Sí, es una realidad, ¿verdad? Ahora ya escoge a alguien, ¿verdad?, que dirija la voz, ¿verdad?, que tenga esa gracia, ¿verdad?, para poder llevar los cantos. Y luego fíjate, pastor, que pasaban los nacimientos de gracia, casi siempre eran los mismos. Y pues bueno, siempre eran los mismos hermanos, siempre era la misma viejita que pasaba y daba gracias, pasaba y pedía, pero casi siempre eran los mismos.
todo se ha cambiado. La alabanza, los grupos que cantaban, el grupo de jóvenes, de damas, de varones, bueno, pasaban, presentaban su alabanza y lo hacían de una manera bonita, ordenada, pero pues a veces siempre con el mismo no sé si no tono, pero la misma forma, o sea, el mismo estilo, pues, vamos a usar esta palabra, el mismo estilo de alabanza. Muy cuadrado. Muy cuadrado todo, muy cuadrado, muy programado, pues era programa, ¿verdad? Era muy programado. Tú inicias, tú cantas, tú esto, tú lo otro, ustedes participan, ahora le toca a las damas, ahora le toca a los jóvenes, y todo esto era así. Esto era la liturgia en aquellos tiempos, ¿verdad? No se podía romper, ¿verdad? No se podía romper. Sí, fue su juventud de esa manera. Crece. Llega al momento de casarse. ¿Cómo se conocen, hermano? Bueno, Dios me dio, al estar yo todo el tiempo en la iglesia apostólica, todo el tiempo metido ahí, en las cosas que fueran del evangelio, yo me voy a trabajar, conozco a mi esposa en Soriana, yo trabajé en Soriana, en un laboratorio, y conozco a mi esposa era supervisora de cajas y la conozco. Ella venía de Guadalajara, ella es de Ocotlán, Jalisco, entonces la conozco y nos hacemos amigos, nos enamoramos, la distancia, todo esto, pero ahí en el centro comercial conozco a mi esposa y por gracia de Dios, ella era muy católica, muy católica. Al yo ser cristiano, ella católica, de Jalisco, sus papás pues muy apegados a la Virgen, muy apegados a las imágenes, muy apegados a que te casas por la iglesia apostólica porque te casas, y si no, olvídalo, déjalo, porque ese es bañado, ese no es de los de nosotros. Pero gracias a Dios que yo creo que Dios tiene sus planes tan perfectos, que yo sabía que ella era mi esposa y ella sabía que yo era su esposo. Fuimos, mi papá siendo pastor fue y la pidió, nos casamos en Guadalajara, hicimos todo, y hasta hoy pues ella ha sostenido en gran manera mi ministerio, porque si no veo mi ministerio sin mi esposa. ¿Cuántos años tienen ya, hermano? Ya debemos tener alrededor de 29 años de casados. Debemos andar ya pegándole a los 30. Yo creo que en este octubre andamos ya en los 30 años de casados. Ya toda una vida. ¿Cuántos hijos? Tenemos 3 hijos. Samuel ya casado, mi hijo, y con 2 nietos maravillosos. Mi hija Claudia, ingeniero, y está ejerciendo su profesión, y mi hija Marisol. Mi hija Marisol es muy pequeña, ella debe tener alrededor de 13 años, y Dios nos la dio porque yo quería un bebé. Mis hijos los tuvimos muy jóvenes, crecieron, y nosotros seguíamos deseando tener un bebé, y gracias a Dios que nos dio a Marisol. Me encanta mi hija, es nuestra alegría, porque al final del día pues los hijos se van, ahí te quedas solo, pero hoy tengo la gracia de que mi hija Marisol esté ahí. Participando, trabajando ahí. Sí, ella es panderista. Mi hija Claudia es la líder de los jóvenes, trabajando en el camino del Señor. Yo las veo a ellas, fíjate que las veo más a ellas comprometidas que a mi hijo. Mi hijo como que no le gustó esto, como que él se congrega, tan así que no se congrega ni conmigo, se congrega en otro lugar con su esposa, y sus hijos están en otro lugar, pero mis hijas sí están conmigo, ahí estamos. Ahí están trabajando. Sí. ¿Cuáles son de las experiencias bonitas, hermano, que le ha dejado, vamos a decirlo así, el haber vivido dentro de una iglesia, hermano? Crecer, conocer, llegar tal vez a estos años, ¿verdad? Y decir, bueno, pasé cosas bonitas, malas, feas, amargas y de todas, pero de esas experiencias que le quedan ese buen sabor. Mira, yo viajé mucho en la iglesia, porque siendo mi papá un pastor de los importantes, sin demeritar a nadie, pero de los que tenían congregaciones grandes, mi papá tenía que estar viajando mucho, y mi papá siempre me llevó a mí para que le ayudara a manejar. Viajábamos mucho, entonces es algo que me quedó, que conocí nuestro maravilloso país mucho, y hay cosas que me ha dado el evangelio, que me ha dado el ser hijo de pastor, que me ha dado todo esto.
Y yo creo que el conocer a mi esposa, el que alguien puede creer, pastor, que mi vida puede ser tan aburrida porque pues yo no tengo una historia que contar de alcohol, de drogas, de que el Señor me sacó de la esquina y de que me sacó. No. Pero hay algo maravilloso que Dios hace con los hijos de pastor. Nos saca de las bancas. Dios nos saca de las bancas, Dios nos rescata de las bancas. Al que rescata de la esquina, pues qué bendición, porque lo rescata del alcoholismo y de la droga y cuenta un testimonio maravilloso. Pero a nosotros nos sacó de las bancas, porque aún sin andar en la calle, y estando en la iglesia desde chiquito, ahí nos dormíamos, ahí nos levantábamos y el culto no se acababa, y luego había 10 hermanas que entraban en bendición y el culto se alargaba 1 hora más y despertábamos y ahí estábamos. Bueno, nunca nos volvimos tan acostumbrados a los artefactos, aunque mi papá tenía una frase que me encantaba, me decía: mira, hijo, nosotros, esto es tan familiar, estamos tan dentro de la iglesia que el gasofilacio, que la guitarra, que el micrófono, que las sillas, se nos hacen tan familiar, pero son cosas tan santas. Respétalas, ten respeto por esto, hijo, nunca hagas algo que pueda lastimar. La gente que viene son gente tan especial. Entonces, eso generó en nosotros un respeto hacia la casa de Dios. Lejos sea que yo me fuera a meter a una iglesia con una cachucha, por ejemplo, que hoy pues vemos que algunos músicos ensayan con cachucha, y digo, en algunas congregaciones hasta con chorban. Digo, no es una crítica, pues bendición para quien lo haga, ¿no? Pero en aquellos tiempos era muy complicado, era muy complicado que te subieras a tocar con manga corta y estas cosas, o sea, era complicado. Entonces, Dios nos dio la oportunidad de poder que Él nos haya rescatado de las bancas. Y porque si Dios no me rescata de las bancas, yo de ahí de las bancas me pierdo. Yo predico de esto y es un traslado de las bancas al púlpito, de las bancas al altar. No es tan fácil para quienes hemos estado toda la vida en la iglesia. O sea, te acostumbras a no orar, porque como estás ahí, te quedas en las bancas y ya no oras, ya no eres quebrantado, ya no eres. Entonces Dios te toca en las bancas, te mueve al altar y del altar te mueve al púlpito. Y esa transición, para los que somos hijos de cristiano, para los que somos hijos de pastor, esa transición es complicada, pero es una total bendición, porque cuando atraviesas el altar de las bancas al púlpito, siendo hijo de pastor, Dios te va a dar un poder, una autoridad, una gracia para poder predicar, para que almas vengan a su camino. Entonces, Dios me rescató de las bancas, y eso es lo más grande que me ha sucedido estando en la iglesia. Cuando Dios le habla, le llama y le dice: bueno, ya, estar en la banca ya pasó ese tiempo. Viene ahora entonces la transición al pastorado. ¿En qué año? Bueno, yo estuve fungiendo mucho tiempo como ministro, como pastor. Aquí en Ciudad Juárez nos fuimos al Paso, estuvimos allá en una congregación. Fue a través en el 2010, yo ya sabía que yo iba a ser un pastor, pero me resistía. Yo tenía un trabajo muy bueno, yo era parte del grupo de contadores de lo que aquí era RCA, Thompson, Manufacturas Avanzadas. Yo estaba ahí en ese grupo. Y yo me resistía en el 2010, pero en el 2011 uno de los obispos de nuestra amada Iglesia Apostólica me dijo: es tu tiempo y es tu tiempo. Y en ese año yo empecé ya a ejercer mi pastorado. Pero en los años anteriores, como ya era ministro, como ya yo estaba de copastor, fungía aquí, fungía allá, y desarrollaba mi ministerio. Pero a partir del 2011 ya tuve una responsabilidad en una congregación, y ya desde entonces pues ya dejé mi trabajo y me dediqué a esto, porque una vez que yo, pastor, sentí que Dios me iba a dejar entrar en esto, yo le dije: mira, Señor, o le entro o no le entro. Y entonces decidimos entrar, y hasta ahorita Dios no nos ha dejado, Dios ha estado con nosotros. ¿Cómo fue el inicio? Complicado, porque yo ganaba muy bien, y cuando yo dejo de estar ya
dejo de ejercer mi profesión, yo me voy a una congregación que está en el kilómetro 20, y de yo ganar muy bien, y pues haber un salario de 600, 300, 380 pesos y 600 cuando me iba muy bien a la semana. Yo decía, pues no, gracias a Dios que pues yo tenía mi guardadito y ahí lo que entraba, pues no. Pero llega un momento en el que el guardadito se acaba y tú sigues viendo que hay 600 pesos a la semana y dices, pues no puede ser posible, yo no vivo con esto. Pero como Dios es fiel, entonces Él empezó a acercar gente, y de repente entre 9 y 11 meses yo ya ganaba lo que ganaba en mi trabajo, no batallaba por la economía, pero sí batallaba en el sentido de que pues yo iba a mi trabajo y me regresaba a la casa y no tenía, y en la congregación pues hay que atender mucha gente, no hay horarios. No hay horarios, hay que atender el dolor de la viejita que está ahí, como del joven de la que se embarazó sin querer, del matrimonio que se está divorciando, o sea, había que atender otras cosas, era complicado, pero yo creo que Dios me pasó por todo lo que viví con mis padres para poder llegar a ser alguien que entendiera la congregación. Como pastor, hermano, ya tenía usted contemplado, o sea, antes de tener ya, vamos a decir, una ordenación, ¿sí? Ya había usted trabajado, sí, pero ya haber contemplado todo esto que se iba a venir, que ya iba a tener que atender directamente, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que usted tenga a lo mejor un interinato o que tenga algún liderazgo y que llegue el pastor o tal vez le diga, hermano, ¿me puede ayudar? ¿Me puede apoyar? ¿Me puede ir usted? Hermano, ¿sabe que tengo una cita o ya tengo un pendiente X? Ahora tener que hacerlo, ¿sí? De decir, ahora, ¿a quién le digo? Si el que tengo que es, pues es decir, yo. ¿Y sabes que pasaba algo antes, pastor? Que el caso de mi papá, por ejemplo, cuando él iba a atender una situación, él la atendía en lo privado, con 2 o 3 testigos, como establece la Biblia, pero yo nunca me daba cuenta. Yo sabía que la gente salía, unos llorando, otros riéndose, otros enojados, pero yo no sabía. Nunca tocaron un tema enfrente de mí. Y mis papás nunca pelearon enfrente de mí. Yo sabía que estaban enojados, sabía que se peleaban y sabía pero nunca. Entonces, cuando ya yo soy pastor y yo tengo que atender los asuntos, era complicado, al principio era complicado porque a veces no tienes la respuesta correcta, no tienes tú cómo direccionar a una familia, a un matrimonio que está en crisis, pues no, a veces no sabes cómo direccionarlo al inicio de tu ministerio. Pero creo que Dios nos dio, si Dios te aparta para eso, pues Él te capacita. Y ya cuando menos piensas, tú ya, el matrimonio que se iba a separar ya no se separó, ya están ahí. Y eso fue una bendición. Complicado, sí, porque se tuvo que aprender. Y todo lo que tienes que aprender al principio cuesta. Sí. Todo cuesta. Entonces, pero pues gracias a Dios que nos dio la gracia y pudimos soportar, pudimos aguantar todo eso, porque llego yo a la responsabilidad totalmente directa, exactamente como dices. Cuando yo me quedaba, por ejemplo, yo me quedé al frente de una congregación por 7 meses, 8 meses por ahí, como interino, y pues yo iba y trabajaba y le dedicaba un tiempo, el tiempo que me sobraba, pues se lo dedicaba a la iglesia. Pero ya después llegó un pastor y atendió la congregación y yo seguí de copastor ahí y pues bueno, pero ya cuando tú tienes que atender las cosas, los problemas, cuando tienes que ir a la casa de los hermanos, cuando tienes que darle solución, dirección a la gente, ya era más complicado. Pero gracias a Dios que pudimos aprender y pues bueno, aquí estamos todavía. ¿Inicia usted entonces su pastorado por el kilómetro 20? Inicio mi pastorado en el kilómetro 20, una misioncita que estaba ahí con 11 gentes, muy chiquita pero muy bonita, y gracias a Dios nos dio la victoria. ¿Qué tiempo estuvo ahí, hermano? Yo estuve alrededor yo creo que como 4 años, 5 años estuve ahí. De aquel lado pusimos un comedor público y compramos 3 terrenos más.
la congregación se hizo autosuficiente, ya teníamos mucha gente y gracias a Dios que fue una bendición. Inclusive ahí mismo pues empezamos allá a participar en los medios desde aquel entonces, ¿verdad? En estaciones de radio que nos hacían las invitaciones y participamos ahí, pero estuve ahí alrededor de 5 años, yo creo. 5 años y cambia de lugar. Sí, la Iglesia Apostólica tiene esto, ¿verdad? De que cambia a los pastores según las necesidades de las congregaciones, según los perfiles, según lo que se necesita. Entonces me quitan de ahí de la iglesia del kilómetro 20, que en aquel tiempo era Misión Peña de Oreb, hoy ya es la iglesia 30 y tantos, 40 y tantos, no lo recuerdo, y me cambian a una congregación ya de número, porque pues la iglesia apostólica son además conocidas como las numeradas, son las que tienen número, ¿no? Entonces me cambian a una iglesia de número más grandecita, con poca gente, pero ya mi ministerio empieza a tomar forma, pastor, porque ya hay un grupo de gente que se va conmigo, o sea, que me sigue, que va donde yo voy. ¿Por qué? Porque un ministerio tiene que estar conformado por personas que tienen una misma idea, que tienen un mismo fin, que sienten lo mismo, que les apasiona lo mismo. Y en estos cambios pastorales, a veces el que llega, pues no piensa igual que el que estaba ahí, y a veces hay un choque de cosas y no funciona. A veces termina por perderse la gente porque dejan de congregarse, ya no van, o en lo que se cambian a otra iglesia o a otra, pues la gente se pierde. Y yo soy de la idea, de los pocos dentro de la organización apostólica que cree en el ministerio como tal, como un grupo de personas que buscan un mismo fin, que tienen un proyecto de vida y tienen un proyecto de alcance y tienen un proyecto social, y entonces esa gente que están unidas en un ministerio van a ir a donde tú vayas. Y a partir de ahí me ha seguido un grupo de gente a la que quiero, respeto, admiro y les debo también parte de mi ministerio. ¿Cuántas veces ha habido ese cambio? 3. 3 veces. 3 veces. Cuando yo me quedo ahí en la iglesia del kilómetro 20 aquí a la colonia San Francisco, venimos, hacemos un trabajo genial, se amplía el templo, teníamos lleno abajo, arriba, y bueno, hay que hacer un cambio pastoral a la iglesia que ahora pastoreo por gracia de Dios, y estoy encantado de estar ahí en la iglesia apostólica número 40, Casa de Milagros, y estoy ahí. Entonces nos cambian otra vez, ese grupito, ese ministerio que sigue, pues va conmigo, ¿eh? Y hoy lo estamos desarrollando ahí en la colonia de Papalote. ¿Cuántos años tiene ya ahí? Ahí empecé en enero, esa iglesia estuvo cerrada por la pandemia, y entonces en enero, cuando se empieza a reactivar todo, que se reactiva desde antes, pero ahí en esa congregación en enero pues empieza a reactivarse. El pastor que estaba ahí se contagió de COVID, la pasó mal, la gente no se reunía. Ya me cambian ahí por algunas razones que tenía nuestro amado obispo Leonardo Reyes, y nos cambian ahí y pues ahí estoy desarrollando ahorita, pero desde enero para acá estamos ahí y estamos felices, como si siempre hubiéramos estado ahí. Ahora, ¿cuál es el sentir que puede llegar a vivir al momento de que recibe la noticia, o no sé cómo se maneje, ¿verdad? Pero que usted sabe que va a dejar esa congregación para ir a atender otra? ¿Qué sentimiento entra? No es fácil, porque haces amigos, porque haces hermanos, porque inclusive te puedes aventar a un ambiente cómodo, porque ya sabes qué le duele a aquella, ya sabes con qué predicación llora ya sabes qué alabanza le cumple a aquel. Cuando empiezas a conocer la gente, te familiarizas a tal grado que ya es complicado desprenderse. Nadie que sea pastor en la iglesia apostólica entra engañado sobre esta situación. Todos entramos en el entendido de que tarde o temprano te van a cambiar. Conforme a las necesidades. Conforme a las necesidades, en algunos casos conforme al gusto del obispo en turno, porque igual pues él ve unas capacidades en ti para determinado lugar y a lo mejor otro no la ve, pero él para su administración necesita que esa región crezca, entonces te mueve en base a las necesidades y a la interpretación que él pueda tener de los lugares, y nos vamos. Sí, sobre todo, ¿sabes para quién, pastor? Para la esposa, para los hijos,
porque ellos a veces no entienden, no sé, la familia es un complemento del pastor, la familia es un complemento, y al ser un complemento, y esto no es que denigre o que sean menos, no, porque son complementos, si sin tu complemento no llegas a ningún lado, pero ellas a veces pues les cuesta más. A uno de pastor uno sabe que esto es así, que hoy predicas aquí y mañana predicarás en otro lado y desarrollarás tu ministerio en otra parte, y tú vas con eso, ¿verdad? Porque el Señor te llamó a ti, pero la familia también sufre, y yo creo que son los que más sufren. Ahora, ¿puede ser el cambio dentro de la localidad o fuera, a otro estado? La Iglesia Apostólica está no nada más en el estado, en el país, está fuera del país. Puede ser a donde haya la necesidad, allá. Así que puede llegar a ser un cambio, vamos a decir, como dice usted psicológicamente ya está preparado, como dice, no hay ningún engaño, ¿verdad? De decir, no me avisaron, o yo no sabía, no, ya de antemano usted está consciente de eso. Pero hablar de los hijos, hermano, no solamente de cambiar de colonia, ¿verdad? De decir, no voy a ver a mis amiguitos de la escuela, se complica para el traslado, nos vamos hasta el lado de la ciudad, a conocer nuevos amigos, ¿verdad? Lo difícil que ha de ser para ellos, pero hablar, hermano, ya de cambiarse de estado. Sí, hoy no ocurre con mucha frecuencia, porque las familias, los pastores al final del día expusieron que había un gran dolor en los hijos por las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá estuvo en la sexta iglesia del 74 al 78, y en 1978 lo cambian a la primera iglesia de Delicias. O sea, un cambio rotundo, un cambio grandísimo, mover la gente. Tú tienes tus amigos, tú tienes mi hermana Susana, por ejemplo, que ya era una señorita, pues tenía su entorno aquí, sus amigas de la escuela, sus amigas de su trabajo, las jóvenes de aquí de Juárez, y nos cambian para Delicias. Era complicado, era difícil, pero gracias a Dios que hoy en día los cambios de estado o los cambios de ciudades están más pensados, y ya no se hacen con tanta frecuencia. Los movimientos se hacen más aquí, aunque nuestro distrito, por ejemplo en Ciudad Juárez, abarca la sierra, parte de la sierra, lo que es el Molino, lo que es una parte de hasta Madera, y luego por el área de Casas Grandes, el área de Juárez y el área del Valle. Entonces, igual, pues a quien lo mueven de aquí a Casas Grandes, pues está dentro del distrito, ¿verdad? Y aunque es una ciudad lejana, pero ya no se hace con tanta frecuencia. Ya se trata de que los pastores estén más dentro del área urbana, dentro de la ciudad. Entonces, para los hijos, para la familia, pues es algo no tiene la misma perspectiva, ¿verdad? Ya en este caso que el pastor. Hermano, como pastor, ¿cuál ha sido o qué es lo más difícil que usted pudiera decir que se ha vivido dentro del pastorado en los años que tiene caminando? Son muchos, hay muchas cosas. Mira, el dolor de un pastor es cuando alguien deja de congregarse. Es lo más. Alguien puede decir que otras cosas, o puede expresar otras cosas, pero yo creo que el dolor más grande para un pastor es cuando alguien deja de congregarse, cuando hay una división en la iglesia. Me han tocado algunos grupitos que se me dividen, que se me van, cuando alguien a quien tú le das toda la confianza y lo llevas hasta una pastoral, puede ser alguien que te traicione, que no sea lo suficientemente leal, porque fiel puede ser cualquiera. La fidelidad la puedo medir, por ejemplo, en los diezmos, y yo puedo ser fiel diezmando aquí, y si me cambio a otra congregación diezmo allá y sigo siendo fiel, y si me cambio a otra sigo siendo fiel diezmando allá. Pero la lealtad es otra cosa, y a veces la lealtad, ha habido gente que no ha sido lo suficientemente leal. Entonces eso duele mucho,
como duele también cuando ya no está aquella gente que tú bautizaste o que tú adoctrinaste, que tú le enseñaste y de repente se entrega su vida a Cristo, se bautiza, sirve y luego de repente ya no está. Eso duele mucho. Perder a mis padres también fue muy complicado. Perder a mis hermanos mayores. Mi mamá murió muy joven y murió hace muchos años. Entonces mi hermana mayor se convirtió en nuestra mamá y perderlas el año antepasado, el 19, fue complicado, fue un dolor bastante grande. Volver a vivir casi en el momento, ¿verdad? Sí, eso es difícil. Y esto lo menciono, pastor, porque digo, habrá quien nos escuche, quien vea, ¿verdad?, este video y aspire, sueñe, anhele y diga, a mí me gustaría ser pastor, yo quisiera ser pastor, pero ¿qué hay detrás de ese púlpito, verdad? ¿Qué hay detrás, verdad, de ese hombre que lo vemos allá arriba predicando, compartiendo, que nos llena de alegrías, que nos confronta, que salimos, ¿verdad?, de ese lugar transformados, que nos ha ayudado a salir adelante de muchas situaciones, pero a veces no sabemos por qué está viviendo, por qué está pasando, ¿verdad? Y repito, a veces como que idealizamos a ese hombre y decimos, mi pastor, si se quitara la corbata y se quitara la camisa, va a traer el traje de Superman abajo, ¿verdad? Mi pastor no se cansa, yo lo veo en las campañas, en los congresos, lo veo que va a los retiros, lo veo que anda a los seminarios, que está en la televisión, que está en el radio, que anda para allá y para acá, reuniones aquí y allá, y su familia, la iglesia, actividades, trabajando, no sé, pegando bloque, de todo. Pero no sabemos, hermano, cómo llega ese hombre, y lo digo porque llegar a veces a la iglesia en el carro, hermano, y a veces quedarse uno en el estacionamiento, o donde le toca a uno, ¿verdad? Quedarse unos minutos pidiéndole a Dios fuerzas para poder entrar. Sí. Mira, no hay una acción que lleva el verdadero pastor, y que es cuando tú vas camino de la casa, un domingo de servicio, un domingo de culto, de camino de la casa al templo, y hay alguna discusión por la razón que sea. Y tú te tienes que bajar, y a pesar de que no la estás pasando bien, tienes que salir con tu mejor cara, y tienes que predicar tu mejor sermón, y tienes que dar tu mejor imagen, y tienes que dar todos los saludos. Y a veces, pastor, dar como aquel hombre que estaba en el templo y que iba con mucha frecuencia y estaba ahí, pero cuando llegó Jesús y lo saludó y le extendió la mano, y el hombre le extendió la mano que tenía correcta, pero hay una mano que a veces está dañada, que está lastimada, que está manchada, y la tiene atrás. La habilidad del maestro, la habilidad del Eterno le dijo, a ver, pues dame la otra mano, vas a ser sano, y la da, y su mano queda limpia. Bueno, a veces el pastor tiene que llegar así, a veces el púlpito, sin idealizar ni tener solamente usar como tipos y figuras tal vez, pero cuando tú llegas con tu mano derecha lastimada por alguna razón, a veces los domingos, me sucedió a mí, porque yo tuve mi hijo en la edad de la juventud, antes de casarse, se me desbalagó, y a veces en la noche admiro mucho a su mamá, porque eran la 1 de la mañana y, oye, no ha llegado Sammy, y pues que no llegue, yo tengo que dormir, yo tengo que acostar. No, vamos a buscarlo. Íbamos y lo buscábamos y nos lo traíamos a la casa, y tú llegas y tienes que predicar un sermón de salvación, tienes que predicar un sermón en contra de las drogas, del alcohol, cuando tu hija el sábado peleó con el novio, o ya fue embarazada, y tienes que pararte para predicar algo en contra de los embarazos, del sexo fuera del matrimonio como pecado. Qué complicado es, o sea, porque tienes que dar una cara y tienes que dar una palabra, pero quien anhela pastorado, la Biblia dice obispado, pero vamos a tratar de darle esta dirección, quien anhela pastorado, buena cosa desea, y yo creo que el Señor va a darle la gracia, y no
esto es, sí se sufre, sí se llora, es muy complicado, gracias a Dios que su espíritu nos transforma ahí antes de entrar a predicar, pero hay dolor, hay angustia, pero también hay unas bendiciones, hay una satisfacción enorme quien le sirve al Señor predicando un evangelio de alcance y ves que la gente se arrepiente. Me ha tocado, ¿verdad?, como lo comenta pastor, de llegar y decir, voy a predicar cuando ahorita yo no siento, este mensaje es para mí, ¿verdad? Y llega y empieza uno, tal vez porque ya lleva esa línea o ese tema, ¿verdad?, trazado por algunas semanas, ¿verdad?, una serie de temas, o tal vez Dios se lo dio en la mañana o en la noche le marcó qué versículo, ¿verdad?, predicar, y dice uno, pero ¿por qué este? Sí. Porque mejor no lo cambio, ¿verdad? Y tener que llegar, y dice uno, pudiera pensar uno, ¿esto es hipocresía o qué es? Y cuando llega esa confrontación y dice, bueno, yo lo voy a hacer por educación, por respeto a los que están escuchando, y yo me pongo igual en las manos, ¿verdad?, como aquel que escucha, para poder también ser ministrado y salir, hermano. ¿Cómo sale uno los domingos, verdad? Sí. Después de que estuvo unos minutos en el carro pensando cómo entrar, salir contento, salir feliz, ¿verdad? Ya ese conflicto con el que llegó ya no existe, ese cansancio, esa enfermedad, por eso mencionaba, pensamos que si se quita la corbata y la camisa sale de Superman. No, hermano, subir con los pies deshechos, enfermo del estómago, con dolor de cabeza, con cansancio, con sueño, igual que cualquier persona. Yo a veces digo esto, pastor, pensamos que tenemos un techo de cemento impenetrable, que podemos dormir a gusto, ¿verdad? Y resulta que tenemos un techo de cristal, vulnerable igual que cualquiera otro, y que tiene uno que encomendarse a Dios igual que cualquier otro. Sí. Porque al final del día somos de carne y hueso, ¿verdad? Porque al final del día el mismo espíritu nos sostiene, si bien el pastor tiene otro tipo a lo mejor de cobertura, pero al final del día la oración, y un pastor que no ora es un pastor que va a tener un limitado su ministerio, que va a tener limitada todas las cosas. Un hermano que no ora va a tener limitada su consagración, va a tener limitada todas las cosas. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hacen la gente que se congrega, nuestros hermanos, pero nosotros los que han sido llamados al pastorado son revestidos con un poder y una fortaleza diferente, ¿verdad?, para este tipo de cosas, porque no somos superhéroes exactamente, no tenemos una capa y ustedes nos podemos quitar el traje y podemos quedar con los mismos dolores que tienen ellos, con las mismas cosas que ellos sufren, pero hay un galardón. Oye, en un proyecto, y a lo mejor me adelanto a lo que puedas preguntar más adelante, tenemos un proyecto de Apóstoles en los Hechos, donde estamos hablando de los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos hemos descubierto, o no descubierto, porque la palabra está ahí, de que hay una corona tan especial para los pastores, para los que predican, para el evangelista, para el misionero. Hay algunos galardones tan maravillosos que a quienes nos están viendo en este programa pues les decimos, vale la pena, hombre, vale la pena. Se sufre, sí se duele, sí está complicado, ese es el asunto, pero cuando ya logras pasar todo esto, ya hay una bendición. Hay una frase en el libro de Job que dice, ¿crece el junco sin lodo? O sea, porque el junco que regularmente vemos en los canales está rodeado de lodo, pero está parado, está erguido, está de pie, respira por el medio, y de lo que está rodeado es de lodo, pero aún así puede sostenerse en vida y dando vida. Entonces yo creo que el pastor es como un junco que está puesto en medio del lodo. Dentro de todo lo que se vive, ¿qué pudiera decir, pastor? Que fue uno de esos momentos, a lo mejor pudo haber llegado, a lo mejor no sé, de los momentos que dice uno, Señor, yo creo que hasta aquí llegó mi participación, esta vez sí la estoy sintiendo muy fuerte la situación, de llegar a pensar, como decía, hermano, con un techo de cristal vulnerable, de llegar a sentir ese momento de querer abandonar un ministerio. Sí, hubo una situación a principios del año, en abril por ahí del año 2020, que no
diferente a los demás ministerios, a los demás pastores, no tuvo nada que ver con la pandemia, en mi caso. Tuvo que ver con un problema interno en la iglesia. Fue muy complicado. Y en ese momento yo pensé muchas veces tirar la toalla. Yo no tengo por qué sufrir, mi familia no tiene por qué sufrir, mis hijos no tienen por qué sufrir, nadie va a venir a pararse enfrente de nosotros a ofender y a decir y a señalar algunas cosas tal vez con cierta verdad, pero muchas de ellas sin ser verdad. Entonces fue un momento complicado. Yo creo que en mi pastoral, en mi ministerio y aún en mi vida cristiana, yo creo que ha sido el momento más complicado. Abril 2020, por alguna situación que los que somos pastores y tenemos pasión por esto, pues vamos a pasar, ¿verdad?, con alguna familia que no está de acuerdo en la manera en la que tú haces o desarrollas tu pastoral, y ellos pueden hacer algún comentario, decir algo que dañe. Y cuando eso sucedió, que sucedió en abril, pues me lastimó mucho, me dolió. Yo creo que fue el momento más crítico que he tenido, en el que yo dije, ya no continúo más, me retiro de esto, me voy, se acabó, esto no es para mí, yo tengo mi profesión, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Voy y llegó una noche, y en esa noche el Señor me dijo, hay cosas todavía por resolver, entonces aguántate, porque esto no es nada de lo que tal vez venga, pero te va a servir para que soportes lo que venga. Una preparación. Estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, ya tiempos de pandemia, más de año y medio, ¿qué lección nos deja esta situación? Ha sido complicado, pero yo creo que hacía falta esta cribita, porque mucha gente, pastor, dejó de congregarse. Para mucha gente no fue suficiente una transmisión en línea, y mucha gente, yo me acuerdo la primera vez que transmití en línea, tenía toda la congregación ahí, y yo dije, pues qué genial, ¿verdad? Que no nos hace falta un edificio y no nos hace... Pero resulta que ya para el mes a finales de mayo, ya era tan poca la gente que se conectaba, ya no había... La gente pierde, se vuelve insensible, no hay el mismo espíritu, no hay la misma casa. Seguramente por eso el escritor del texto bíblico dijo que no podíamos dejar de congregarnos, y que era mejor un solo día en los atrios, dentro de la casa, que toda una vida fuera de ellos. Entonces, porque algo tiene el congregarse, algo tiene, y mucha gente se perdió, perdimos mucha gente que queríamos, muchos hermanos, familia, se nos murió con esto de la pandemia. Fue un tiempo complicado. Pero ahorita que llegué, escuchaba lo que estabas, en la reflexión que estabas en tu programa anterior, y de cómo se parte el pan con los que van a Emaús, y dice que cuando se parte, pues se le caen como escamas de los ojos, y reconocen que el que iba con ellos, pues era el maestro. Y esa manifestación del pan, de bendecirlo, tomarlo y partirlo, y todo lo que esto significa, todo el tipo y la figura que significa, porque pues a veces nosotros pensamos que servir a Dios o ser pastores es tan sencillo, pero cuando tú le dices, Señor, úsame, el Señor como que nos vuelve a preguntar, ¿de veras quieres que te use? Porque para usarte, pues tengo que tomarte, bendecirte, y luego quebrarte, y luego entonces una vez que te quiebro, te puedo dar, te puedo compartir. Pero mientras hay todo un proceso, y en el quebrar es lo que más nos duele, y ese quebrar para la comunidad evangélica en el mundo fue el 2020, porque estuvo muy complicado. Hoy los que logramos superar eso, los que logramos salir a la otra orilla, pues hoy nos estamos dando, y hoy el Espíritu Santo nos está habiendo una gran manifestación, y hoy yo creo que van a venir tiempos mejores. Yo creo que tiempos mejores en cuanto a nuestra esperanza bienaventurada de que un día estaremos con el Señor, porque en el mundo, pues seguramente la maldad continuará. Una madurez espiritual. Una madurez espiritual. Sí, se nos va terminando el tiempo, pero pastor, si pudiéramos regresar el tiempo, unos días, meses, años, no sé, en los cuales usted dijera, yo regresaría tanto tiempo y cambiaría esto, algo de lo que usted dice, tal vez me arrepiento de haberlo hecho, tal vez me arrepiento de no haberlo hecho, que dijera, cambio tantos años, ¿a qué tiempo nos iríamos y qué cambiaría? Yo regresaría a hace 5 años tal vez atrás, y
a ese tiempo, y lo que cambiaría o lo que yo buscaría hacer es poner más atención en mi familia, poner más atención en mi matrimonio, en mi vida, porque cuando tu ministerio empieza a crecer, pastor, cuando tú empiezas a viajar, cuando tú empiezas a estar en este programa, en el otro, aquí, allá, predicas aquí, empiezan a decirte qué bonito predicas, y la gente empieza, de repente hay momentos en los que crees que tú eres lo máximo, la gran virtud de Dios, y es complicado, empiezas a distanciarte, a perderte, y en esos años llega el 2020 en abril, por ejemplo, que vuelvo a repetir, el momento de esos años, la culminación de un creerte que tú eres la gran cosa, llega ese momento, y en abril, y pues ahí detonó todo, pero fue complicado. Hace 4 años, a mí me gustaría regresar a hace 5 años, y eso, el resto para darle para adelante, más pegado a mis hijos, más pegado a mi familia. ¿Cómo quieres ser recordado? Como alguien que tenía un interés por Ciudad Juárez, por el que el evangelio se predicara con claridad, porque tuviéramos una iglesia, un movimiento evangélico más social, más comprometido, y alguien que luchó hasta el último por salvar almas a través de la palabra, a través del evangelio, pero también de mantener a aquellos que han sido salvados. Alguien que tenía una gran pasión por la ciudad, que tenía una gran pasión, un espíritu social, un espíritu de llegar a estos medios de comunicación para ser de bendición a otros. Si tuviera aquí al frente a un grupo de jovencitos prospectos al pastorado, ¿qué consejo les daría, pastor? Les daría el consejo que nos dieron a nosotros, los que somos pastores de años, es: hay que consagrarse, hay que entregar la vida a Cristo, pase lo que pase, y decirles que en esto se sufre, pero que son más las bendiciones, que es más lo que se goza en el camino del Señor, en la pastoral. Entonces yo los animaría a decirles que no les vayan en sus intenciones, que vayan hacia adelante, y que hay un gran pago, un gran galardón para ellos, y que el mejor momento para ser un pastor, estudiar y prepararse, es la juventud. Ya cuando llegamos de viejos, la cosa es más difícil, pero la mejor año para ser un pastor es en la juventud. Así que mientras podamos atender ese llamado, ¿verdad?, en la juventud, con fuerzas, con esa visión todavía clara, ¿verdad?, y poder prepararnos para cuando llegue ese llamado, y poder servirle, hermano, lo mejor que se pueda a Dios, sentir la satisfacción y terminar esa carrera de decir, bueno, hice todo lo que estuvo en mis manos, atendí un llamado, atendí la voz, y estoy contento, agradecido con Dios porque hice lo que Él me pidió, aunque fue difícil, no fue fácil el trabajo, ¿verdad?, en el ministerio, pero sentir la satisfacción de haber cumplido con una misión. Sí, y entender que esto es un llamado, no es una profesión, no es un oficio, este es un llamado. El ser pastor es un llamado del Señor. Entonces, para los jóvenes que sienten ese llamado, no se los doy yo, y no se los da una institución, no se los da una organización. No, el llamado viene de lo alto, y ser privilegiado de que el mero, el eterno, el amado te llame, en ese momento es una bendición. O sea, ya te debes de sentir como alguien apartado para algo tan genial, porque el llamado viene de arriba. Entonces, esto, y más en los jóvenes, es que quien es llamado y siente, pues hombre, que le dé para adelante, porque seguramente será un hombre de bendición para nuestra ciudad. Y si Cristo no viene pronto, ellos, en la mano de ellos estarán nuestras generaciones. Última pregunta, hermano, ¿cómo ve la iglesia de hoy a comparación de hace años, cuando usted iniciaba? Hay mucha la diferencia, pero en aquellos que siguen creyendo en el Señor, tenemos un mismo Dios, tenemos una misma esperanza. Los que servimos al Señor vamos al mismo lugar. Entonces yo creo que se han despertado muchos movimientos
que solamente aglutinan gente, pero que no hay una claridad en la predicación o una claridad en su base espiritual. Es difícil, pero yo creo que hay muchos lugares todavía que se siguen manteniendo con una predicación sana, con una doctrina sana y llevando el evangelio hacia adelante. Yo creo que a pesar de que el pecado ha abundado, pues la gracia ha sobreabundado, lo dice el texto bíblico, y de esa manera pues nos quedamos. Y yo creo que el hombre sabio, el que de veras busca a Dios, sabe dónde estar y dónde hay algo que lo levante, que lo anime, una palabra que lo sostenga, porque al final del día Dios es la misma palabra y es lo que nos va a sostener hasta el día de su venida. Hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pues aquí estaremos preparándonos cada día. Bien, pastor, pues quisiéramos continuar, ¿verdad? Seguir, pero el tiempo ya nos está apretando aquí, ¿verdad? Así que pues vamos a concluir, pastor, por este espacio que nos ha regalado. Muchas gracias, pastor, por compartir con nosotros, ¿verdad? Con quienes nos están escuchando a través de la radio Consentido 96.9 FM, ¿verdad? Que están sintonizando este programa, y aquellos que sueñan, que tienen ese deseo que Dios ha puesto en sus corazones, ¿verdad? Servirle, pues de esto se trata, okay. De que escuchen, de que vean que no es caminar, ¿verdad?, entre pétalos de rosas, pero al final del día, hermano, así como vamos a ir caminando, sembrando la semilla y regándola con nuestras lágrimas, vendremos con regocijo cargando las gavillas, ¿verdad?, con gozo, con alegría. Así que, pues adelante, aquellos que sueñen, que piensen, que crean que Dios está haciendo un llamado, que sientan la convicción, pues un ministerio más que damos a conocer, ¿verdad?, con nuestro pastor Samuel Arras, y me da gusto, pastor, me da Gracias. gusto conocerle un poco más, ¿verdad?, conocer su ministerio, y que los demás puedan conocerle. Gracias, es una bendición su programa, Pastor Barraza, es una bendición esta estación del Pastor Fernando, como director de este ministerio. Bendigo y admiro también a cada uno de los que participan en este ministerio. Bien, pues Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos despedimos, ¿verdad? Gracias por su atención, por estar con nosotros aquí en este estudio, ¿verdad? Escuchando y conociendo un ministerio más de lo que es el Señor trabajando en el hombre. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, gracias. Dios les guarde, y nos estaremos viendo la próxima. Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor.